La grabación, ahí empezó a grabar. Voy a compartirles la pantalla. Bien. Bueno, hoy nos toca ver la parte 2 de la unidad número 3, que nos lleva a que comencemos a comprender todas esas sustancias orgánicas e inorgánicas que hemos visto anteriormente, cómo a través de ellas podemos lograr conformar una membrana plasmática, una membrana celular, y luego poder ver el mosaico fluido, cuáles son los componentes de la misma, eh, para luego del recreo continuar con las funciones específicamente de ella. Entonces uno se pregunta, ¿sí? ¿Cómo es la estructura y cuál es la función de esta membrana? Que es lo que vamos a intentar ver en esta clase. ¿Qué quiere decir la fluidez y la permeabilidad de una membrana y qué importancia tiene la misma? ¿Y cuáles son los mecanismos que se pueden dar de transporte de una membrana? Podemos decir que la membrana es un mar de lípidos, como podemos ver acá, ¿sí? Vamos a tomar el puntero, ¿sí? Con sus cabezas hidrofílicas y sus colas hidrofóbicas, principalmente conformada por fosfolípidos, que es un tipo de lípidos complejos, como vimos ya en unidades anteriores. Entonces podríamos decir que es como un mar de lípidos, ¿sí? Que tiene movimiento y que a su vez tiene esto que vemos acá, que sería como proteínas insertadas en la misma. Y si podemos ver esta proteína, podemos ver que en su interior deja como un canal de pasaje. Entonces, si ya nos vamos a una estructura de membrana ya más detallada, podemos ubicar los fosfolípidos con sus cabezas hidrofílicas y sus colas hidrofóbicas, que se disponen en dos hemicapas, esta sería una hemicapa y esta sería otra hemicapa, para formar lo que denominamos una bicapa lipídica. Y esta bicapa lipídica, gracias a los fosfolípidos, repito, que ubican sus cabezas hidrofílicas porque tienen feeling, porque les gusta el agua hacia el exterior y sus colas hacia adentro, es que con ellos logramos armar lo que se denomina una membrana celular. Todas las membranas celulares se encuentran formadas de la misma manera, con lípidos. Pero la membrana plasmática, que es la membrana que recubre nuestras células, la membrana de afuera, y es la que le da identidad, la que dice, o sea, la que hace que la célula exista, ¿sí? Porque si yo no tendría algo que la delimitara a todos sus componentes, no podría hablar de una célula. Por lo tanto, la membrana, justamente una de sus funciones es delimitar a la célula. No solo tiene fosfolípidos, sino que también podemos encontrar, como vemos aquí, oligosacáridos. Si recuerdan, en unidades anteriores, un oligosacárido es un hidrato de carbono, son hidratos de carbono que encontramos en cantidad de 2 a 10. Son de 2 a 10 monosacáridos, cada uno de estos sería un monosacárido unido formando un oligosacárido. Por lo tanto, a esta estructura de fosfolípidos se le pueden adherir oligosacáridos, que pueden estar adheridos directamente al fosfolípido y en esa instancia vamos a hablar entonces de un glucolípido, o pueden estar unidos, como vemos acá, esto que vemos acá es una proteína formando una glucoproteína. Entonces, además de la estructura de fosfolípidos, en la membrana podemos encontrar proteínas, estos son proteínas, como verán, algunas la atraviesan totalmente y otras solo están en la periferia. Y también oligosacáridos que pueden estar unidos a los fosfolípidos o unidos a las proteínas. Y esto que vemos acá en amarillito
que lo encontramos tanto de la hemicapa externa como de la hemicapa interna, es lo que llamamos el colesterol, que también estuvimos hablando en otras clases. Si nos ubicamos en una célula eucariota, como ya estudiamos con su núcleo celular, podemos ver que no solo tenemos una membrana plasmática que la rodea, que es de la que nos vamos a ocupar hoy, también hay otras membranas. Todo el sistema de endomembranas, como ya vimos en otras unidades, también están formados por membranas. Y esta membrana es de las mismas características. Hoy nos vamos a ocupar de la membrana plasmática, es decir, de toda esta membrana que rodea a la célula. Como vimos recién, este es otro dibujo de lo que es una membrana plasmática. Con los fosfolípidos van a encontrar millones de esquemas en la bibliografía y en internet de cómo es una membrana. Lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que las membranas están formadas por dos semicapas, o sea, formando una bicapa lipídica, ¿sí? Y que siempre hacia el exterior celular, es decir, hacia el lado no citosólico, vamos a encontrar los hidratos de carbono, como podemos ver acá, acá o acá. Nunca voy a encontrar hacia el interior de la célula los hidratos de carbono. Es decir, esto que estamos viendo acá, que son los hidratos de carbono, si nos vamos a nuestra célula, los vamos a encontrar de acá hacia afuera, nunca hacia el lado del citoplasma celular. Entonces, los hidratos de carbono siempre se van a encontrar hacia el exterior celular. ¿Qué características generales tienen las membranas? Bueno, son barreras muy selectivas, o sea, permiten el pasaje de algunas sustancias sí y de otras no, es decir, que tienen permeabilidad selectiva. También impiden o permiten, de acuerdo a lo que necesiten, el intercambio de componentes celulares con el exterior. Y participan en procesos de transporte de sustancia, ¿sí? Hay sustancias que pueden ingresar, salir, pero si hablamos de membranas en general, también, como les dije hoy, tenemos que hablar de que todo el sistema de endomembranas, de aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, endosomas, también están formados por membranas. Esto que pueden ver acá son micrografías electrónicas principalmente para mostrarles cómo si uno saca una foto a una célula y la ve con un microscopio electrónico, que es este que tenemos acá, no sé si se acuerdan, lo hemos hablado en los prácticos o en otras clases, que no hay muchos en el país, ¿sí? Hay en la provincia de Córdoba, hay uno en Santa Rosa La Pampa, hay en Tucumán, hay en Buenos Aires, en Intacastelar, hay en la Universidad de Salta, habrá 7, 8 en el país. Estos son microscopios electrónicos, que es el máximo aumento que podemos llegar a ver, digamos, con la microscopía. Y gracias a estos aparatos, que son los microscopios electrónicos, podemos teñir las células, como vemos acá, y de esta manera, usando distintas tensiones, podemos observar acá la membrana plasmática de esta célula, con su hemicapa interna, que se ve como un verde más oscuro. Lo que se ve en verde más clarito serían las colas de los fosfolípidos y su hemicapa externa con sus cabezas hidrofílicas hacia el exterior celular. Si esta membrana tuviera adheridos hidratos de carbono, los encontraríamos en este sector, hacia afuera de la célula. Yo les dije que en las células todas las membranas eran iguales, ¿sí? Y cuando vimos sistema de endomembranas y organelas, dijimos que se definía a las organelas a aquellas vesículas que estaban cubiertas por membrana. Es decir, la organela siempre va a tener membrana. En este caso, les estoy mostrando una mitocondria, que la van a ver la clase que viene, por eso me adelanto un poquito, no, la que viene no, 2 clases más adelante, cuando vean respiración celular o metabolismo celular, que es la encargada de la respiración celular. La analizamos cuando vimos organelas y sistemas de membranas, la mostramos, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es su función específica. Y fijémonos que en este caso usamos tinciones que podemos ver las membranas de un color fucsia o rosa, pero siempre vemos que es una bicapa, ¿ven? Son 2 capas que se las ve más oscuras. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien, gracias.
Bueno, dijimos que las membranas estaban formadas por fosfolípidos. Hay distintos tipos de fosfolípidos y si nos vamos hacia esa primera o segunda clase, no sé si recuerdan que los fosfolípidos eran un tipo de lípido complejo porque tenían en su composición, tenían fósforo, tenían un alcohol y tenían ácidos grasos. Estos son distintos tipos de fosfolípidos, no es importante que sepan cada uno, pero son fosfolípidos, todos tienen sus cabezas hidrofílicas, es decir, que tienen afinidad por el agua, y sus colas hidrofóbicas. Y este cortecito que vemos, este doblez que vemos en la colita acá del ácido graso, nos está marcando que en este lugar hay una insaturación, un doble enlace. Por eso tiene un ácido graso saturado y uno insaturado, simplemente para recordar algunos conceptos que vimos en otras clases. Podemos ver que las membranas son asimétricas, es decir, que no tenemos los mismos componentes de un lado que del otro, porque dijimos que los hidratos de carbono solamente los vamos a encontrar hacia el exterior, y eso es lo que nos da principalmente la asimetría de las membranas. Esto es otra fotografía para mostrarle todas las estructuras. Fíjense, acá hay células y teñidas de color, este es el núcleo celular, y podemos ver cómo está rodeada esta célula por membrana plasmática, que se unen varias células. Esta es una célula unida a otra célula, unida a otra célula, y volviendo a nuestra primer clase, la unión de varias células y siguiendo los niveles de organización, ya hablábamos de tejidos. Esto es un tejido, como podrán ver, donde varias células, y podemos ver el núcleo de cada una, se unen para ejecutar una función común en un tejido. Entonces, las membranas son bicapas lipídicas, son muy delgadas, son frágiles, tienen de 5 a 10 nanómetros, tal es así que para poder verlas necesito un microscopio electrónico y teñirlas, por supuesto. Rodean la célula, le dan la forma a la célula, porque no todas las células son redondas. Como ven acá, es otro tipo de célula más hexagonal, parecería una célula de tejido hepático, ¿sí? Mantiene el medio interno constante. ¿Qué quiere decir esto? Que es la encargada de ver qué cosas pueden pasar o qué moléculas pueden ingresar a la célula y qué moléculas pueden salir. Y permite la comunicación de ella con su célula que tiene al lado. Para formar los tejidos, las células no están aisladas. Esta célula se va a poder comunicar con esta y se va a poder comunicar con esta con algo que se llama especializaciones de membrana. Este es otro gráfico, como les dije, hay millones de gráficos de las células, no nos vamos a detener mucho, ¿sí? Pero están todos los componentes que hablamos recién. Acá están los oligosacáridos por ahí más claritos vistos, ¿sí? Color verde, que están pegados en este caso a una proteína. Y las proteínas atraviesan la membrana en algunos casos y en otros casos están solamente en la periferia. Esto que vemos en verdecito es el colesterol, que puede estar tanto de un lado como del otro de las capas, de las semicapas, ¿sí? Y este colesterol lo vamos a encontrar solamente en las células animales. Las células vegetales no tienen colesterol. Por eso cuando uno va a comprar aceite vegetal que dice libre de colesterol, y sí, es libre de colesterol porque en realidad la célula vegetal no tiene colesterol, pero la célula animal sí tiene colesterol, y este colesterol en cantidades eh, em, equiparadas a las necesarias, ¿sí? Es bueno. Ahora, el problema es cuando en las membranas celulares se carga de mucho colesterol y le empieza a dar determinada rigidez. Imagínense las células que conforman, por ejemplo, los tejidos que necesitan elasticidad, ¿sí? Y si tiene mucho colesterol, no van a ser elásticos, como por ejemplo una arteria, ¿sí? Para poder bombear sangre, etcétera. Entonces, todo en su en sus medianos niveles bueno, cuando ya está en exceso pasa a ser malo. Y esto que vemos acá arriba es un fosfolípido, ustedes ya lo vieron en otras unidades, con una cabeza hidrofílica y sus dos colas hidrofóbicas. Una de las colas es un ácido graso insaturado, la otra cola pertenece a un alcohol, ¿sí? De cadena larga, y acá vamos a tener el fósforo unido a otra sustancia. Y de paso repasamos.
Bueno, otro esquema, como verán hay millones, y esto es lo importante, siempre los hidratos de carbono, ¿sí? O los glúcidos, que es lo mismo, se van a encontrar hacia el lado exterior de la célula. Yo siempre les digo a mis alumnos que estos oligosacáridos o hidratos de carbono que se apoyan en la membrana y que están hacia el exterior son como las antenas de televisión. Vieron que las antenas de DirecTV, las que mejor funcionan, están puestas en el techo de la casa, ¿sí? O en lugares hacia afuera de la casa para captar señales, porque justamente una de las funciones de esos hidratos de carbono es la de poder recibir, ¿sí? O actuar como receptores de señales. Hay un modelo que se llama, que se le dice que la membrana plasmática tiene el modelo de mosaico fluido. Y esto es un modelo, ¿no? Alguien alguna vez vio la célula en un microscopio y al verlo o el dibujo dijo, esto se parece a un mosaico, ¿no? Y lo que hace esta teoría o este modelo de mosaico fluido dice que la membrana es como un tapiz que tiene varios tipos de moléculas, porque tiene proteínas, tiene colesterol, tiene fosfolípidos, oligosacáridos, y que no es rígida ni estática, sino que la membrana tiene determinado movimiento. Y este movimiento, a su vez, ayuda a la célula y a la membrana a que mantenga un papel de barrera entre el ambiente interior y el exterior. Esto es un recordatorio de otras clases que hemos tenido, donde habíamos hablado de los fosfolípidos tan importantes porque forman las membranas celulares. Si no tendríamos fosfolípidos, no tendríamos membrana. Si no tenemos membrana, no tenemos célula. Por lo tanto, fíjense en la importancia. Y lo que les contaba yo en la otra diapositiva, acá tenemos el ácido graso insaturado, ¿sí? Acá tenemos un ácido graso saturado, acá tenemos el alcohol y acá tenemos el grupo fosfato. En este caso, el alcohol es el glicerol. Y generalmente los fosfolípidos se encuentran unidos a otra sustancia. El colesterol, que también lo analizamos en la membrana y que dijimos que se ubicaba entre los fosfolípidos y generalmente se mete entre las colas de los fosfolípidos, ¿sí? Como vemos acá. Lo teníamos solamente en las células animales, la célula vegetal no tiene colesterol. Acuérdense que también, como vimos en otras unidades, el colesterol se lo encuentra clasificado como un lípido asociado, o sea, sustancia asociada a los lípidos. Y recuerden que a pesar de que no era un lípido, porque los lípidos tenían que tener alcohol y ácidos grasos, y el colesterol no tiene eso, tiene otra estructura, pero tiene características que lo colocan o lo asocian a los lípidos como la de ser insolubles en agua. Y tiene este ciclo que se denomina ciclopentano peridofenantreno, que lo tienen los terpenos. Bien, el colesterol en las membranas, como les contaba antes, tiene dos efectos. Por un lado, inhibir el paso al estado de gel a sólido, ¿sí? De la membrana, hacerla menos fluida, pero también disminuye la flexibilidad de los ácidos grasos, porque como les decía hoy, fíjense cómo se coloca acá entre sus colas y eso hace que de alguna manera les dé determinada rigidez. Esto en algunos casos se dice que el colesterol forma como balsas, porque se ubica entre los ácidos grasos de las colas de los fosfolípidos y forma como unas estructuras rígidas que se les dice, que dice que se asemejan a balsas nadando en el mar, ¿sí? Es como que los fosfolípidos son el mar y cada tanto parece una balsa de rigidez que se las da el colesterol. Dijimos que en cantidades moderadas es bueno, que ya cuando están en exceso no es bueno porque esa membrana pierde esa fluidez que tiene. ¿Quién le da la fluidez? ¿Quién permite que esta membrana tenga movimiento? Bueno, los mismos fosfolípidos en la misma membrana pueden tener diversos movimientos y esto se los cuento a modo anecdótico, ¿sí? Pero la membrana se mueve gracias a los fosfolípidos, porque hay fosfolípidos que pueden rotar sobre sí mismos con movimientos de rotación. Hay fosfolípidos que pueden cambiarse de una hemicapa a la otra. Estos movimientos son más lentos y se llaman de flip-flop. Es lindo porque el nombre es raro, flip-flop. Y hay otros movimientos que permiten cambiarse entre sí de un lado hacia otro, ¿sí? Es decir, movimientos de lateralidad. Simplemente esto es para que
ustedes puedan ver una diapositiva, la fijen y vean cómo la membrana no es rígida, sino que tiene una fluidez y tiene movimiento. Otro componente sumamente importante de las membranas y que forman parte de ellas son las proteínas, ¿sí? Las proteínas se ubican sobre la membrana plasmática y se pueden ubicar de distintas maneras. Pueden o bien atravesarla totalmente, como vemos acá, que se las denomina proteínas integrales porque integran totalmente la membrana, o pueden ser proteínas periféricas, como vemos acá, que las encontramos más hacia afuera, hacia la periferia, y no se encuentran totalmente dentro de la membrana. Estas proteínas puede ser que la integren a la mitad, un pedacito como vemos acá, o que las integren totalmente. Las proteínas pueden estar hacia el espacio intracelular o hacia el espacio extracelular. Esta es otra foto de estas proteínas y es un poco para que veamos la estructura de las proteínas que ya estudiamos también en otras clases. ¿Se acuerdan del alfa hélice? Que la proteína podía tener estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y que una de las estructuras terciarias era esta hélice que formaban. Bueno, fíjense, esto es una proteína. Ustedes ya saben que el monómero de las proteínas son los aminoácidos, ¿sí? Es decir, acá voy a tener aminoácidos unidos y esta proteína atraviesa totalmente esta bicapa lipídica. Esta proteína la atraviesa una sola vez, por eso digo que es una proteína transmembrana porque la atraviesa y unipaso porque la atraviesa una sola vez. Hay otras proteínas, ¿sí? Más complejas, que fíjense, la atraviesan varias veces, suben, bajan y la atraviesan. Y estas proteínas, que también son transmembrana porque atraviesan la membrana, se las denomina multipaso porque la atraviesan más de una vez, múltiples veces. Bueno, acá tenemos otra unipaso y estas que vemos acá, ¿sí? Son las proteínas periféricas, que no, ¿se acuerdan que no estaban totalmente integrando la membrana, sino que se encontraban hacia el lado externo, puede estar acá, o como esta, que no solamente es periférica, sino que a su vez se une a los fosfolípidos. Por lo tanto, esto es una proteína anclada a los lípidos, una lipoproteína. Bien, estas proteínas que atraviesan la membrana, ¿sí? Tienen estructuras cilíndricas huecas, como yo les mostré esa diapo del principio, atraviesan la membrana y en su interior dejan como un canal, ¿sí? Forman como un tubo, permitiendo el pasaje de sustancias a su interior. Y hay algunas que forman canales negativos, es decir, la proteína estaba formada por aminoácidos, si bien recuerdan, y los aminoácidos pueden tener cargas, el carboxilo negativo, el amino positivo, o pueden tener un grupo radical que a su vez tenía otras porciones que podían estar cargados. Entonces, la proteína se forma de manera tal de dejar un canal en el interior o con cargas negativas o con cargas positivas. Entonces, ustedes saben que los polos opuestos se atraen. Aquellas moléculas positivas van a poder ingresar por este canal. Aquellas negativas, como vemos acá, no. Pero tenemos otros canales que tienen carga positiva y que sí van a permitir el pasaje de aquellas moléculas cargadas negativamente. Estos son proteínas transmembrana que atraviesan la membrana plasmática y que se denominan canales iónicas. Es decir, los que sean canales negativos van a permitir el ingreso de moléculas positivas y viceversa. Esto es otra diapositiva de las proteínas transmembrana, ¿sí? Y como les contaba yo hoy, dejan sus aminoácidos polares hacia adentro y sus aminoácidos no polares hacia afuera. Bien, la presencia de hidratos de carbono, que ya estuvimos hablando, dijimos que se encontraban siempre como las antenas hacia afuera y que era un grupito de hidratos de carbono, no era uno, sino que podía ser entre 2 y 10 hidratos de carbono unidos. Se encuentran rodeando la membrana siempre hacia el lado exterior, entre un 2 a un 10%. Participan en la especialización de la membrana, formando algo que se denomina el glicocálix o cubierta celular,
Y estos hidratos de carbono que se ubican hacia afuera, tienen varias funciones. Pueden o bien actuar protegiendo la superficie celular de agresiones químicas, mecánicas, etcétera. Pueden participar de procesos de reconocimiento, como les dije yo, reconocían como una antena señales, o de adhesión celular para poder unirse con otra célula. O, bueno, el glucocálix lo podemos ver en las bacterias, en las células de la piel, en las células de la sangre, ¿sí? Tenemos hidratos de carbono. ¿Y por qué les puse células de la sangre? ¿Y por qué me estoy enfocando en el glucocálix? Porque, bueno, el glucocálix va a ser, y ustedes van a trabajar mucho con esto el día de mañana, van a ser los que permitan de alguna manera determinar los grupos sanguíneos. Es decir, son los que eh, permiten que tengamos distintos grupos sanguíneos. Por ejemplo, fíjense acá. Tenemos una célula, vamos a ubicarnos, un glóbulo rojo, su membrana, y hacia afuera tenemos hidratos de carbono con otras proteínas. Entonces, en la superficie puede haber o no determinados azúcares que se conocen como antígenos, que van a determinar justamente a qué grupo sanguíneo pertenecen esos glóbulos rojos. Entonces, el grupo A tiene un tipo de hidratos de carbono que reacciona con el antígeno A, ¿sí? El grupo B tiene otro diferente, el AB tiene los dos, A y B, y el grupo cero no tiene ninguno. Entonces, lo que uno hace para determinar el grupo sanguíneo es coloca antígenos, ¿sí? Anti-A, anti-B, etcétera, para ver si reacciona con cuál reacciona, ¿sí? Y ahí vemos una reacción como grumitos y podemos definir de qué grupo sanguíneo es una persona. ¿Cómo vienen hasta acá? Escucho preguntas. Bien, profe. Bien. Bueno, hasta acá vimos solamente la estructura de la membrana, ¿sí? Y algunos componentes que la conforman. Nos vamos a tomar un recreo porque el otro pedacito quizá un poquito más largo, pero hacemos el recreo ahora para no cortar, ¿les parece? ¿O quieren que siga? Como usted prefiera, profe. Como usted quiera, profe. Hacemos 10, 15 minutos, ¿sí? Bueno, Y después ya arrancamos y no paramos, porque así no cortamos la clase. listo. Nos Muy vemos bien. entonces 20, 30, nos vemos y 45, ¿les parece? Bueno, Porque va a ser más cortito y nos va a alcanzar el tiempo. Genial, profe. Bien, yo voy a dejar grabando porque eh, no podemos cortarla, ¿sí? Pero dejo sin micrófono. Nos vemos entonces menos cuarto.
Creo que
¿Estamos todos ya? Voy a dejar de compartir, así los veo. ¿Estamos para volver? Sí, profe. Bien. Vamos a compartir entonces. Mente. Nos habíamos quedado acá. ¿Había alguien ahí? No sé si quería hablar a alguien. No. Bien. Bueno, entonces una vez que entendimos cómo era la membrana celular y focalizándonos más que nada en la membrana plasmática, a ver si ahí, esperen que voy a dejar el cursor. Ah, no, retomé el otro. Esperen. Acá estamos. Bien, acá nos habíamos quedado. ¿Ustedes pueden ver ahí la diapo? Por ahora no, ¿No No, se ve? profe. Ah, ¿no se ve? no. No, no. Ah, esperen, entonces, ¿qué No, pasó? no. Vamos de vuelta. Compartir. Esperen. Compartir. Acá. Acá estamos. ¿Ahora? Sí, Betty. ¿Ahora Sí, sí, sí? profe. Bien. Ahora Bueno, sí. lo que pasa es que ahora tenemos que llegar hasta donde estábamos. Bien. Bueno, una vez que entendimos cómo estaba formada la membrana plasmática, cuáles son sus componentes, recordamos todos los componentes que ya habíamos visto en otras clases, vamos a poner esta membrana, por así decirlo, en funcionamiento. Es decir, vamos a ver cómo se da el paso de moléculas, de sustancias y cómo se regula este paso a través de la membrana. Esto ya quedó claro que es como una barrera de permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir? ¿Cualquier cosa puede atravesar la membrana? No. La membrana es muy selectiva, ¿sí? Y esta selectividad permite que la concentración de las sustancias que encontramos dentro o fuera de las células, ¿sí? Sean diferentes y esto es una condición necesaria para que esta célula pueda vivir. Y lo otro que tenemos que saber es que hay un flujo continuo de sustancias que entran y que salen y que circulan adentro de la célula. Bien, hay algo que se llama en la membrana, que es lo que se denomina potencial de membrana. ¿Sí? Y este potencial de membrana quiere decir que la membrana no solo es una barrera formada por fosfolípidos, sino que a su vez esta barrera está cargada, ¿sí? Quiere decir que tiene cargas positivas o negativas, o que queda cargada positiva o negativamente, y esto tiene que ver con la concentración de iones que tenemos o dentro de la célula o fuera de la célula. Toda célula se dice que la membrana rodea una célula y que en el interior está el citoplasma y que en ese citoplasma hay un montón de moléculas, por ejemplo, como vemos acá, proteínas, que generalmente están cargadas negativamente o iones como el potasio cargado positivamente, el cloro cargado negativamente o el sodio cargado positivamente. Y afuera de la célula, generalmente hay agua y en esa agua hay iones. También tenemos potasio, cloro, sodio, etc. Por lo tanto, la membrana plasmática tiene un potencial de membrana que está originado por la diferencia o la diferente concentración de los iones que están adentro y los iones que están afuera. Y hay algo que es estable en una membrana en equilibrio, que se denomina el potencial de membrana hacia el interior, siempre va a quedar cargado negativamente, porque de alguna manera las cargas negativas, hay tanta cantidad de proteínas, le ganan a las positivas, y se dice que el interior de la membrana
queda cargado a menos 70 milivoltios y el exterior queda cargado de manera positiva. Y esto es lo que se llama al potencial de membrana. Por esta membrana, que tiene estas características, que tiene este potencial, ¿sí?, van a atravesar o van a ocurrir transporte de sustancias. Este transporte a través de la membrana puede darse de manera pasiva o puede darse de manera activa. Y acá tenemos que diferenciar los dos tipos de transporte de membrana que hay. Uno es el transporte pasivo, como dice aquí, y este transporte no tiene gasto de energía. Si esta es la energía, el transporte pasivo no usa energía. Y otra característica de este tipo de transporte pasivo es que siempre va a favor del gradiente de concentración. ¿Qué es el gradiente de concentración? Es el gradiente de moléculas, es el gradiente de sustancias que se encuentran. Y siempre va a favor quiere decir que va desde donde hay más concentración de algo hacia donde hay menos concentración. Por eso, como va siempre de donde hay más hacia donde hay menos, no necesita energía. Imaginémonos que estamos en un colectivo lleno, atestado de gente. No queda un lugar, van todos sentados y todos parados. Abren la puerta del colectivo y la gente empieza a salir y casi que sale por sí sola, ¿no? No necesita energía porque hay tanta cantidad dentro que para salir a donde no hay nadie sale como si nada. Por eso es transporte pasivo. No necesita energía y va siempre de donde hay mucho, de donde hay mayor gradiente de concentración, hacia donde hay menos o menor gradiente de concentración. Otro ejemplo que les puedo dar es una pileta o un balde. Vamos a cerrar los micrófonos, espérenme un poquitito. Y sus plegarias alimentaban su bote. Bien. ¿Ustedes me ven ahora? ¿Ven el power o se salió el power? Sí, profe, lo vemos. Lo ven. Lo Bien. vemos, profe. Otro, Yo le quería Sí, escucho. hacer una pregunta, profe. ¿Qué significa gradiente? Gradiente significa la concentración de algo, la cantidad. El gradiente es la cantidad de moléculas, ¿sí? Entonces, desde donde hay mayor gradiente de concentración de algo, hacia donde hay menor gradiente, si estoy hablando de un soluto, es de ese soluto. Un ejemplo, tenemos el tanque de nafta del auto lleno. Hoy es sábado, la tarjeta del Banco Pampa nos hace descuento, lo llené. Pasa un amigo con la moto que se queda sin nafta. Le voy a dar nafta. Entonces coloco una manguera en el tanque de nafta mío lleno, a un bidón, y como está lleno y hay más concentración en el tanque lleno al bidón que está vacío, va a tender a salir sola. Lo pongo un poquito más abajo y sale sola. No necesita energía, no necesita que yo aspire, no necesita ningún tipo de fuerza, porque va desde donde hay más hacia donde hay menos. ¿Sí? Eso significa gradiente de concentración. Gracias, profe. De nada. A su vez, este tipo de transporte pasivo que no necesita energía puede ser de dos formas. O puede ser que pase por difusión simple, o puede ser que necesite a alguien que la ayude, y se denomina difusión facilitada. Acordémonos que estamos hablando siempre del transporte a través de la membrana. Ubiquémonos, la membrana plasmática atravesada por proteínas que van a permitir el pasaje o no de sustancias. Entonces, cuando yo hablo de la difusión simple, me refiero a aquellas partículas pequeñas o gases o que no tienen carga y que pueden pasar o difundir a través de la membrana y de los fosfolípidos sin necesidad de nada. No necesitan energía, van a ir desde donde hay más concentración hacia donde hay menos y no necesitan la ayuda de nadie. Por eso difunden. Ejemplo de esto es el oxígeno. Imagínense que si el oxígeno no pudiera difundir a través de las membranas, cuando inspiramos y llega el oxígeno a los alvéolos de los pulmones, de ahí tiene que pasar a sangre. Si yo necesitara energía para este pasaje de oxígeno,
estoy al horno. Entonces, el oxígeno es tan pequeño que difunde las membranas de los alvéolos y pasa a sangre. Otro ejemplo es el agua, puede pasar entre los fosfolípidos. Y otro caso es la difusión facilitada, que como lo dice la palabra, tiene que ser ayudada o facilitada por alguien. ¿Y quiénes teníamos que estaban ensartadas en la membrana y que tenían canales para que pueda pasar algo? Las proteínas. Entonces, por eso se llama difusión facilitada, porque en algunos casos, cuando son moléculas más grandes o cargadas, con cargas, voy a usar esas proteínas que vimos anteriormente para que permitan el pasaje de sustancias. Entonces, yo sigo sin gastar energía, sigo siempre moviéndome, y como acá preguntó la compañera, desde donde hay mayor gradiente de concentración hacia donde hay menor gradiente de concentración. Y no necesito energía. En cualquiera de estos dos casos es de la misma manera. No necesito energía, se mueve desde más gradiente de concentración hacia menor gradiente. La única diferencia es que en la difusión facilitada, las proteínas, esas canal que vimos, van a estar y van a permitir que pasen por ahí las sustancias o las moléculas. ¿Visto? En otro ejemplo, fíjense la difusión simple, como dijimos el agua, el oxígeno, va a ir desde donde hay más concentración hacia donde hay menos concentración. No hay gasto de energía y pasan directamente. Ahora, en la difusión facilitada, también va a ir desde donde hay más concentración, fíjese, acá hay 6 bolitas y acá hay 2 nomás, hacia donde hay menos. Pero necesitan para poder pasar, porque son más grandes o porque están cargadas, una proteína que las colabore, que les ayude. Por eso se llama facilitada. Y hay dos tipos de Profe, proteínas, ¿sí? por ahí, por dentro de las proteínas pasan las que tienen carga positiva o negativa, depende de depende de la proteína, la Exacto, carga que tengan. muy buena pregunta. Hay dos tipos de proteínas. Unas que son las que yo les mostré al principio, que son las proteínas, los canales iónicos. Iónicos porque, como dijo la compañera, acá va a quedar cargada positiva, van a pasar iones negativos. Si acá está cargada negativa, van a pasar iones negativos. La que vimos antes del recreo, ¿sí? Estas se llaman canales iónicos. Y hay otro tipo de proteínas, como vemos acá abajo, que se las denomina carriers, ¿sí? Que no necesariamente las moléculas que pasan para el otro lado, como vemos acá, tienen carga. Por ejemplo, un aminoácido o una molécula sin carga o una molécula más grande. Y estos carriers trabajan de esta manera. Ingresan aquella molécula que tienen que meter a la célula, ¿sí? Como que se cierran, giran y luego la liberan hacia el interior de la célula. Y trabajan de esa manera, por eso se llaman carrier, porque los llevan como un carrito. ¿Sí? ¿Queda claro ahora? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Y estas proteínas que atraviesan la membrana son proteínas transmembranas o integrales, porque integran la membrana. ¿Se acuerdan? Aquellas que vimos al principio. Justamente son estas proteínas que van a facilitar el pasaje, pero no porque faciliten van a usar energía o van a ir en contra, no. Siguen con lo que significa transporte pasivo, que es a favor del gradiente, desde donde hay más hacia donde hay menos, ¿sí? Y sin gasto de energía. El segundo transporte, perdón, un caso que vamos a detenernos sobre lo que es transporte pasivo, un ejemplo de transporte pasivo, es lo que se denomina ósmosis. Y ósmosis es el pasaje de disolvente, pero no de soluto, entre dos disoluciones de distinta concentración, separadas por una membrana. Entonces, supongamos, y esto supongamos que este vaso de precipitación, ¿sí? O esta probeta, sería nuestra célula, ¿sí? Imaginemos que esta probeta es una célula. Y a esta probeta yo le tiro una membrana, agarro un pedazo de tela o de filtro y parto la probeta al medio, ¿sí? Esta membrana va a asemejar a mi membrana plasmática. Y como la membrana plasmática es semipermeable, mi membrana también va a ser semipermeable. Entonces,
El proceso de ósmosis es justamente el pasaje de disolventes a través de una membrana, ¿sí? Y este es el ejemplo típico de lo que ocurre en los glóbulos rojos. Si nosotros nos ubicamos en un glóbulo rojo como tenemos acá, el glóbulo rojo está rodeado de una membrana y fíjense que acá como que lo llevé un pedacito de membrana a mayor aumento. Como cualquier membrana, la membrana del glóbulo rojo está formada por fosfolípidos. ¿Estamos de acuerdo? Dos semicapas que forman la bicapa lipídica. Si agarro uno de los fosfolípidos, veo que es el fosfolípido que nosotros conocemos con su cabeza hidrofílica y sus colas hidrofóbicas. ¿Qué ocurre con el glóbulo rojo? Las membranas de glóbulos rojos o los glóbulos rojos pueden, ¿sí?, ocurrir distintas situaciones. ¿Por qué? Porque justamente el glóbulo rojo se puede dar el fenómeno de ósmosis, ¿sí? Y lo que ocurra con este glóbulo rojo va a depender de lo que pase o del lugar a donde esté el glóbulo rojo, de la solución en la que se encuentra el glóbulo rojo. Entonces, imaginemos que yo agarro sangre de un paciente, ¿sí?, y la coloco en un vaso de precipitación que está lleno de una solución, ¿sí?, hipotónica. Es decir, que hipo significa menos, menor, poco. Tónico se refiere a los solutos, entonces que tiene pocos solutos, ¿sí? El glóbulo rojo lo tiré en una solución hipotónica. ¿Qué ocurre? Adentro de la célula va a haber mucho más cantidad de sales que afuera. Por lo tanto, como vemos acá que nos marca la flecha, el agua, gracias a este fenómeno de ósmosis, que significa poder atravesar las membranas, va a empezar a ingresar, ¿sí?, al glóbulo rojo. Y ese glóbulo rojo se va a empezar a hinchar. Si yo no freno eso, puede llegar hasta reventarse, explotar. Otro caso que puede suceder es que yo agarro los glóbulos rojos y la tiro en una solución, en un vaso de precipitación, con una solución, ¿sí?, líquida que tenga la misma cantidad de solutos que tiene adentro el glóbulo rojo. Por lo tanto, acá no va a pasar nada. Porque a Profe, ¿le puedo pesar... hacer una pregunta? Sí, Cuando, por ejemplo, si usted dice que los glóbulos rojos se inflan cuando entra soluto, ¿qué pasa cuando nos ponen suero nosotros? bueno, buenísima tu pregunta. Ahora vamos a ver eso. Aguantame un Ah, poquito, no, ¿sí? no. Lo que yo creo que ustedes entiendan es el proceso de ósmosis significa el pasaje a través de la membrana, ¿sí? Sí. Y siempre nos referimos, la solución va a ser hipotónica, isotónica o hipertónica, la solución a donde yo coloco el glóbulo rojo, ¿sí? O donde yo está ese glóbulo rojo. Si tiene menos cantidad de sales, tiende a entrar. Si tiene la misma cantidad de sales que en el interior, no va a pasar nada, se mantiene normal. Ahora, si yo le coloco una solución hipertónica, es decir, que acá tengo muchas sales, por ejemplo, mucho sodio, mucho cloro, lo que yo tenía, el agua que tenía dentro del glóbulo rojo tiende a salir, ¿sí? Y fíjense que se empieza como a achicharrar el glóbulo rojo. ¿Mm? Acá esta flecha debería ser para aquel lado, porque el agua sale, ¿sí? Bien, esto es lo que ocurre, se encoge o sucede lo que se llama crenación. Entonces, estos son los dos casos que pueden ocurrir de ósmosis en una célula. Pero ustedes lo que tienen que tener en claro es que siempre la solución, el lugar donde yo coloco la célula, es la que va a tener más sal, la misma cantidad o menos sal. Cuando me refiero a soluciones hipotónicas, isotónicas, hipertónicas, la que es hipotónica, la que tiene pocos sales, es la solución. La que es iso es la solución y la que tiene muchos sales es la solución. Como recién preguntó la compañera, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver con ejemplos después. Fíjense, si la solución es hipotónica, tiene menos solutos afuera, es decir, en el agua, afuera de la célula, que adentro. Entonces, como hay menos solutos, ustedes acuérdense esto siempre.
¿Qué pasa cuando nosotros comemos mucha sal y nos acostamos a dormir? ¿Cómo nos levantamos al otro día? ¿Hinchados? Bien, hinchados, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo mismo, ¿no? Si yo tengo mucha sal afuera, tiende a entrar a la célula. Si mi solución es hipertónica, tiene mucha sal, tiende a entrar adentro de la célula, ¿sí? Por lo tanto, este sería este ejemplo. En la solución hipertónica, perdón, la solución hipertónica tiene mucha sal, el agua de la célula tiende a salir. La sal se lleva al agua. Ustedes acuérdense eso, la sal arrastra el agua. Entonces, si yo tengo mucha sal en la solución, que la solución es hipertónica, el agua del glóbulo rojo tiende a salir, sale de la célula. ¿Y qué pasa? Se encoge o crena. Si es al revés, yo tengo mucha sal adentro de la célula, en una solución hipotónica, es decir, tengo poca sal afuera y mucha adentro, el agua de afuera tiende a irse hacia adentro. Por lo tanto, entra agua a la célula, se hincha y puede hasta reventar. Si es isotónica, queda igual. ¿Y esto por qué es sumamente importante para que ustedes conozcan? Porque como dijo ustedes, su compañera, van a trabajar ustedes con estos tipos de soluciones en la práctica. Ustedes van a trabajar con el cloruro de sodio al 0,9%, que es una solución isotónica. Si yo no necesito que haya cambios, ¿sí?, en ese organismo, y solo necesito una solución para usar de vía, por ejemplo, para después esta solución poder colocar un antibiótico o para hidratar, voy a usar una solución isotónica. Ahora, yo puedo estar necesitando una dextrosa, es decir, una solución que tenga muchos hidratos de carbono, que sea hipertónica. Entonces tengo que tener cuidado cuando administro este tipo de soluciones que son hipertónicas, hasta cuándo administrarla, en qué cantidades y en qué tiempos que van a ver en otros años, ¿sí? O lo mismo cuando yo estoy administrando una solución hipotónica, que por ejemplo la fórmula farmacéutica sería cloruro de sodio, pero en este caso 0,45 gramos en 100 mililitros de solución, al 0,45%, que es diferente esta solución al 0,45 que este cloruro de sodio al 0,9, porque esta se va a comportar como una solución isotónica y esta se va a comportar como una solución hipotónica. Entonces, cuando ustedes el día de mañana hagan administraciones, tienen que tener en cuenta los efectos que pueden producir los distintos tipos de soluciones y la cantidad de solutos que tiene esa solución respecto a cómo va a actuar sobre la célula. ¿Quedó ahora más o menos la Clarísimo. respuesta? Bien. Bueno, esto es más de lo mismo. Fíjense, cuando voy a usar, esto se los puse a ustedes a modo de ejemplo, pero lo van a ver más adelante. Una solución isotónica, que hablábamos de la solución fisiológica típica, que es cloruro de sodio al 0,9%. ¿Cuándo lo voy a usar? Clínicamente, cuando tengo que rehidratar al paciente o cuando tengo que mantener un volumen ante una cirugía, un shock. ¿Sí? Perdón, cuando tengo que mantener el volumen de la sangre, ¿sí? Yo tengo que mantener constante algo, voy a usar este tipo de solución. O como les dije anteriormente, cuando lo voy a usar para vía, para que me permita vehiculizar otras sustancias, ¿sí? Muchas veces para no estar pinchando al paciente a cada rato, generalmente cuando entra a internación se le coloca este tipo de soluciones fisiológicas, isotónicas, y a través de ella se puede colocar una anestesia, un antibiótico, un antiinflamatorio, etcétera, lo que el paciente necesite sin generar ningún cambio. O cuando tengo que hidratar. Igual, Otro ejemplo, profe, le ¿sí? puedo hacer una cosa. Cuando mi ¿Sí? pareja estuvo internada, le pasaban Ujú. solución fisiológica al 9% para administrarle medicamentos, pero igual Ujú. la hinchaba Ajá. Bueno, puede ser que esos medicamentos tengan algún componente, o ¿sí? corticoides, algo de Del eso. soluto, claro, Ah, claro, bien. depende de lo que le administraban, pero la vía que se usa de administración es este tipo de solución. Sí, sí. Luego puede haber casos, ¿sí?, de cirugías, de shock, de quemaduras,
de deshidrataciones intracelulares importantes, etcétera, que yo necesite colocar una solución salina al 0,45%, ¿sí? Que era el caso que hablábamos de las soluciones hipotónicas. O puede haber otros casos, ¿sí? Que yo necesite colocar una solución hipertónica, porque, por ejemplo, necesite darle glucosa al paciente. La dextrosa, no sé si se acuerdan, es un hidrato de carbono, termina en osa, ¿sí? Al 10%. Entonces, muchas veces a ese paciente yo no solo le tengo que administrar líquidos, sino que también le tengo que administrar alimento, hidrato de carbono, ¿sí? Y esto es lo que se llama nutrición parenteral. O en una, por ejemplo, hipoglucemia grave. Entra un paciente con una hipoglucemia grave, lo primero que le coloco es dextrosa al 10%. Y es una solución hipertónica, tengo que tenerlo en cuenta. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Ósmosis, ¿se entendió lo que era? Es el pasaje a través de una membrana, ¿sí? De soluciones, y el pasaje a través de una célula que se encuentra en determinado tipo de soluciones. Esa solución puede ser hipotónica, hipertónica o isotónica. Y de acuerdo a la solución en la que se encuentre, la célula va a, ese traspaso a través de la membrana, esa ósmosis va a ser o hacia adentro de la célula o hacia afuera de la célula o va a permitir el equilibrio. El segundo tipo de transporte que se puede dar a través de la membrana, bueno, este ya lo vimos. Seguimos con el pasivo. Estos son ejemplos nomás. Yo simplemente les puse varios ejemplos, ¿sí? De las proteínas transportadoras. A su vez, las proteínas transportadoras pueden ser uniporte, es decir, que entran solo una sustancia. Pueden entrar dos para el mismo lado sin porte, o puede entrar una y sacar otra, es antiporte. Estos son los carrier o esas proteínas que yo les dije que daban vuelta y giraban de un lado hacia el otro. El segundo tipo de transporte, como les decía recién, es el transporte activo. Y yo siempre les digo que la biología habla por sí sola. Uno cuando habla de transporte pasivo, imagínense una persona pasiva tirada en el sillón, no gasta energía. Cuando yo hablo de algo activo, ya me estoy imaginando a alguien que necesita energía. Por lo tanto, cuando hablamos de transporte activo, en este caso, sí voy a necesitar, perdón, energía. ¿Sí? Siempre en el transporte activo voy a hacer uso de energía. Es decir, a la célula en este caso le cuesta plata entrar algo. Necesita energía, le cuesta hacer entrar algo. Por eso se llama transporte activo. Y a su vez, no solo es con gasto de energía, y por algo es con gasto de energía. Justamente ese gasto de energía tiene que ver con que ahora sí voy a ir en contra del gradiente de concentración, voy a ir en contra de la corriente. Ahora sí, tengo mi tanque de nafta solamente con medio litro de nafta y pasa mi amigo en la moto y se quedó sin nafta. Yo tengo que lograr sacar 250, o supóngase que me quedó un litro, tengo que sacar de un tanque que lleva 60 litros, medio litro para darle a mi amigo. Pongo la manguera. ¿Voy a tener que aspirar o no? ¿Qué les parece? Y sí, ¿Cuánto? Para poder sí, sí. sacarlo, ¿sí? Bueno, es un poco esto. ¿Por qué? Porque estoy sacando algo de un lugar que no hay, ¿sí? Entonces, el transporte activo es lo mismo. O el ejemplo que habíamos dado del colectivo. Imagínense ahora al revés. Pasa el 1 o el 2, no sé cuál es, y justo para el lado que va, hay pasajes gratis y llegamos al lugar que, no sé, tenemos una gran cena gratis. Y ese colectivo nos lleva y está lleno y yo estoy en la última parada y quiero ir. Abren las puertas, ¿voy a tener que hacer fuerza para poder subir y meterme? Si está atestado el colectivo, sí, voy a tener que hacer fuerza para poder entrar, ¿sí? Por eso quiere decir que estoy yo sola en la parada y el colectivo que explota, lleno. Voy en contra del gradiente de concentración. Yo sola voy a subir ahí. Entonces, el transporte activo, hablando con propiedad, es un transporte que lleva energía, gasto de energía, y es un transporte que siempre se dirige desde donde hay menos hacia donde hay más. Esto quiere decir que va en contra del gradiente, desde donde hay menos
hacia donde hay más. Y este paso a través de la membrana en contra de un gradiente requiere esta energía. Dentro de este tipo de transporte activo también hay dos. Hay uno que se llama primario y hay uno que se llama secundario. El transporte activo primario es aquel que necesita energía directa. Es decir, yo para poder pasar algo de este lado de la membrana, donde hay menos cantidad, hacia este lado que hay más, voy a necesitar energía. Pero no solo energía, el transporte activo sí o sí necesita de la ayuda de proteínas en la membrana. Es decir, voy a necesitar una proteína y voy a necesitar energía para hacer funcionar esa proteína y poder sacar las cosas o las moléculas en contra del gradiente. Y otro tipo de transporte es el secundario, que también necesita energía, pero en realidad necesita energía que se la va a proveer el primario. ¿Cómo es este secundario? Imaginemos que ahora teníamos el colectivo lleno, hay 200 personas, como está acá, arriba del colectivo. Y en la parada estamos solamente estos dos. Y queremos meternos al colectivo. Entonces, la que va a ir primero y va a hacer fuerza, voy a ser yo. Y el otro que estaba en la parada, que es vivo, se me pone atrás y aprovechando mi fuerza entra. Ese es el transporte secundario. Son aquellos que utilizan la diferencia de potencial electroquímico creado por el funcionamiento del primario. Bien, Profe, vamos. una ¿Sí? consulta. Sí, Sería el primario tiene que ver con la función del transporte pasivo, difusión facilitada, o no, va no, no, relacionado o no. no, son dos cosas diferentes. El transporte pasivo, como lo Sí, dice su nombre, es pasivo. bien, Puede ser difusión simple o difusión facilitada. No gasta energía y va a favor de gradiente, cualquiera de los dos. El ok. transporte activo sí gasta energía, ¿sí? Y va en contra de gradiente, es lo opuesto al pasivo, Ah, listo, que listo, me también queda va a claro. usar bombas, como vamos a ver ahora, ¿sí? O Listo. proteínas. ¿Se entendió lo de primario y secundario? Que me interesa eso. Primario usa Profe, energía directa, sí, digamos que el primario es el que hace la primer fuerza y atrae iría al secundario. exacto. Usa la energía Gracias. directa, ¿sí? Y el secundario usa la energía que liberó un primario, ¿sí? Como que Aprovecha el impulso del otro para meterse atrás, por así decirlo. perfecto, perfecto. Así es el concepto. Bien. Bueno, esto es para recordar, ¿sí? Fíjense de donde hay más hacia donde hay menos. A favor del gradiente, hablamos de pasivo. Si no necesita proteínas, es difusión simple. Si usa una ayuda, es difusión facilitada. En el transporte activo, siempre voy a usar energía. En este caso, la energía es en forma de ATP. Acuérdense que en la célula la energía es ATP. Y siempre voy a ir desde donde hay menos hacia donde hay más. Es decir, en contra del gradiente de concentración. A su vez puede ser primario si usa directamente el ATP o secundario si viene acá atrás y usa el ATP generado por el primario. Dentro del transporte activo primario, ¿sí? El pasaje es a través de proteínas, que son proteínas muy especializadas, que operan siempre usando energía. Y les puedo decir que funcionan como si fueran verdaderas bombas. Verdaderas bombas. Imagínense que tengo la pileta, estoy vaciando la pileta ahora, ¿no? Para hacer otro caso. Estoy vaciando la pileta y me quedó 2 centímetros. Tengo que sacar ese agua. ¿Con qué saco esa agua? Si no tengo baldes, no tengo nada. Tengo un equipo de filtrado espectacular. ¿Con qué voy a sacar el agua? Con un Con una vaso. bomba, Con una bomba. Perfecto. La bomba, de alguna manera, va a ejercer esa fuerza que se necesita para poder aspirar esa agua, ¿sí? Bien. Esa bomba, ¿cómo funciona? Pero si no dijo que la bomba no sacaba el agua hasta los 2 Sí, centímetros.
Sí, sí, tengo re poquita agua y la tengo que sacar. Desde donde hay menos hacia donde hay más. ¿Cómo la saco? Prendo la bomba para que chupe, ¿sí? Y Para, sí, para prender la bomba, ¿qué necesito? Energía. Bien, la tengo que enchufar. Acá es lo mismo. El transporte activo primario siempre necesita energía, porque es una bomba y para que esa bomba pueda funcionar, usa energía. El caso más típico es la bomba de sodio y potasio, que ahora vamos a ver cómo funciona. Y el transporte activo secundario, acuérdense que usaba la energía del primario. Bien. Este transporte también, como habíamos visto antes, puede ser simple usando una sola proteína. Vamos a, aguántenme que voy a cerrar los micrófonos. Hace Más tactos. fuerza como una bomba. Cerrar los Tienen los micrófonos abiertos algunos. Yo. Bien. Y ahora yo dejé de compartir, ¿ustedes ven todavía? Sí, profe. Todavía se ve. Bien, perfecto. Vamos acá. Entonces, estas proteínas que van a actuar como bomba, hay algunas que trabajan permitiendo el pasaje solamente de moléculas simples hacia un lado, hay otras que permiten dos a la vez y hay otras que permiten que una entre y otra salga, ¿sí? Cuando lo que ingresa a la célula es hacia un solo lado, se denomina uniporte. Cuando ingresan dos cosas, que acá puede ser un transporte primario y un transporte activo secundario, se llama simporte, y cuando algo ingresa y algo sale, se llama antiporte. Es la forma de transporte que tienen estas bombas. Este es un ejemplo típico, ¿sí? Esto que vemos acá es una célula, ¿sí?, que tiene vellosidades, es una célula de intestino. Y ustedes saben que en el intestino, ¿sí?, este sería el lumen significa la parte interna del intestino, ¿no? La parte de adentro, el hueco, eso es la luz, eso significa lumen. Y hay células que recubren, ¿sí?, el intestino, que tienen vellosidades porque permiten la absorción. Nosotros en el intestino necesitamos absorber, ¿sí? Entonces, supóngase que yo le estoy dando glucosa a un paciente y que tengo mucha glucosa adentro de la célula ya, pero tengo que administrarle más. La glucosa, acá esto que vemos acá, es una proteína, ¿sí? Usa una proteína para entrar, pero usa una proteína que mete sodio y aprovecha el sodio para entrar. Si acá hay mucha cantidad y acá hay poca, va a entrar por transporte pasivo. Si acá hay mucha y acá hay poca, va a entrar por transporte activo secundario. Ahora, si yo acá tengo mucha glucosa y la tengo que sacar hacia un lugar que no hay nada, por ejemplo, a la sangre, puede salir difundir, pero necesita una proteína que la ayude. En este caso está saliendo por una difusión facilitada, porque no usa energía, ¿sí? Ahora imagínense que el sodio está dentro de la célula, ¿sí? Y hay poca cantidad de sodio y hay mucha cantidad de sodio en la sangre, pero tiene que salir sí o sí, va a tener que ir en contra de gradiente y va a usar una bomba, y esta bomba va a ser por transporte activo primario, va a usar energía. Siempre que yo vea el ATP, quiere decir que es un transporte primario, que necesita energía porque está sacando en contra de gradiente de concentración. Entonces, la bomba de sodio y potasio es un tipo de transporte de contratransporte porque siempre entra uno y saca otro a la vez. Sirve y es muy estudiada porque la necesitamos para mantener el equilibrio osmótico y establecer el volumen de las células. Produce las diferencias de concentraciones de sodio y potasio, expulsa sodio y mete potasio a la célula. Y esta es la famosa bomba de sodio y potasio, ¿sí?, que siempre estudiamos. Vamos a ubicarnos. Yo tengo esto que vemos en rosa, es mi membrana celular, mi hemicapa externa y mi hemicapa interna, formada por fosfolípidos que acá no lo dibujamos. Recordemos que hacia el exterior siempre tenía la carga positiva y al interior de la célula estaba mayormente negativamente cargada la membrana, ¿no? Y siempre el sodio y el potasio
se encuentran en una célula en equilibrio, vamos a tener más cantidad, fíjense, de sodio afuera y menos cantidad de sodio adentro de la célula. Esto en una célula de equilibrio siempre es así. Mientras que el potasio va a estar al revés. Siempre voy a tener más adentro y menos afuera. Entonces, fíjense cómo es esta bomba que trabaja, es súper eficiente porque saca y mete a la vez, y las dos, lo que mete lo hace en contra de gradiente y lo que saca lo hace en contra de gradiente. Fíjense, donde hay poco sodio, ¿qué hace? Lo saca. Y siempre es igual, siempre saca 3 sodios y el potasio se lo maneja al revés. Va en contra también porque hay menos potasio fuera y más adentro. Siempre esta bomba funciona de esta manera. Cada 3 sodios que saca, 2 potasios que ingresa. De esta manera, si ustedes ven, los dos tienen carga positiva. Y ustedes dirán, ¿para qué hace semejante lío? Sí, pero yo estoy sacando 3 positivos y entrando 2. Entonces, de alguna manera, yo voy a poder equilibrar lo que hay adentro y lo que hay afuera de la célula. Y esta es la famosa bomba de sodio y potasio que tenemos en las células, por ejemplo, del miocardio, en distintos tipos celulares, y que ayudan a mantener el gradiente electroquímico de la célula. Entonces recuerden que siempre hay más sodio afuera, menos sodio adentro. Más potasio adentro, menos potasio afuera. Pero esta bomba lo que hace es, saca 3 sodios, desde donde hay menos hacia donde hay más, por eso es un tipo de transporte activo primario, y mete 2 potasios desde donde hay menos hacia donde hay más. En ambos casos, en contra del gradiente de concentración, y en ambos casos, esta bomba para poder trabajar y hacer esto, utiliza ¿qué? ATP, energía. Y lo Profe, desdobla en ADP más fósforo, sí. ¿por qué saca 3 y entran 2 y no 3? Porque justamente este 3 y 2, este 3 a 2, por decir así, como en un partido de fútbol, nos deja poder regular, ¿sí? La bomba funciona así, saca 3 y mete 2. Entonces, la cantidad de veces que lo haga me va a permitir regular o no las cargas adentro y afuera. Ah, bien. Profe, Sí. hay Si yo una sacara 3 positivos y entrara 3 positivos, lo único que haría es cambiaría el trabajo. Pero yo estoy sacando 3 y entrando 2 nomás. Quiere decir que saqué un positivo más hacia afuera, ¿entienden? Y Entonces, pero de si esta saca manera, 3 y entran 3, se mantiene estable igual, ¿o no? pero sí, pero suponete que yo tengo más positivo adentro que afuera, ¿sí? Tengo que sacar un positivo de más. La forma es esta, Ah, ¿eh? bien. Si Sí, yo lo sí, hago igual, no me estoy haciendo lo mismo. En cambio, así claro. me está dando un changüí de uno para poder modificarlo, Sí, 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 está bien. ¿va? Bien. Además, otra cosa, estos movimientos también van a modificar estas cargas de la membrana, ¿sí? Pero bueno, lo importante que ustedes comprendan es que este tipo de transporte es activo primario, que la bomba de sodio y potasio la van a ver más adelante en otras materias. Es un tipo de transporte que se da mucho a nivel celular porque es el que permite mantener el gradiente electroquímico dentro de una célula. profe, hay una compañera que está consultando en el chat y no puede Ujú. abrir el micrófono. Sí, ¿querés leerlo vos? ¿Me haces el favor? Dice, bueno, pregunta, ¿cómo eran las otras dos? ¿Alguien puede consultar? No puedo prender el micrófono. Bien. ¿Cómo eran las otras dos? ¿A qué No se sé a refiere? qué, no sé a qué se refiere. Puso uniporte, doble Piensa- transporte, ¿dice? Ah, bien, 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 ya sé. Se refiere a este esquema, ¿sí? La bomba de sodio y potasio sería este ejemplo. Esto sería, a ver, todos los ejemplos estamos hablando de transporte activo. Lo que se refiere es cómo es el movimiento en la proteína, en la bomba. Antiporte es cuando entra una y saca otra, que sería el caso de la bomba de sodio y potasio. Simporte es cuando entra dos moléculas para el mismo lado y uniporte solo para un lado. A ver si ahora era esto lo que ella preguntaba.
Cele, ¿estás Bien. ahí? Bien, este es otro ejemplo de bomba de sodio y potasio. Van a ver un montón de dibujos porque esto es lo que siempre se utiliza para explicar el tipo de transporte activo primario. Fíjense, bicapa lipídica, los fosfolípidos formando la membrana. Acá tenemos la bomba, ¿sí? Acá tenemos los oligosacáridos siempre hacia afuera, acuérdense, porque eran nuestras antenas, ¿sí? Y acá tenemos el sodio que tiende a salir, pero tengo menos sodio dentro de la célula que afuera, ¿sí? Y acá tengo el potasio que entro de a 2, pero hay siempre más potasio adentro que afuera. Es lo mismo. Esto, fíjense que acá me marca el gradiente de concentración del potasio. Hay más potasio dentro que afuera. ¿Ven este triángulo? Por lo tanto, cuando yo quiero entrar de acá para acá, estoy yendo en contra del gradiente. Voy de donde hay menos hacia donde hay más. Y con el sodio pasa lo mismo. Siempre hay más sodio afuera que adentro. Entonces, cuando tiendo a entrar, ¿sí? O quiero sacar de donde hay menos hacia donde hay más, estoy yendo en contra del gradiente. ¿Hasta acá vamos bien? Tipo de transporte pasivo, sin gasto de energía, a favor del gradiente. Tipo de transporte activo, con gasto de energía, en contra del gradiente. Otro tipo de transporte que se puede dar es el transporte en masa, que este ya lo estuvimos viendo, ya lo vimos cuando vimos los componentes celulares y ya hablamos de este tipo de transporte, pero bueno, es lo que se llama el transporte en masa. Cuando las moléculas son de gran tamaño, por ejemplo, imagínense un macrófago, que es un glóbulo blanco especializado en englobar bacterias y en digerir bacterias. Ustedes saben que cuando uno tiene una lesión en nuestro cuerpo, la primer línea de ataque son los glóbulos blancos. Y dentro de los glóbulos blancos, la primer línea de ataque son los macrófagos, porque son los que van a ir a englobar las bacterias. Bueno, y para poder englobar una bacteria y meterla dentro de la célula y después digerirla con los lisosomas, formando un fago lisosoma, ¿se acuerdan que los lisosomas eran organelas que tenían pH ácido, tenían enzimas hidrolíticas y su función era la de lisis, la de degradar, la de la digestión celular? Imagínense que me como una bacteria y la tengo que digerir. ¿Cómo hago para poder ingresarla a la célula? Bueno, por endocitosis. La membrana, como no es rígida, puede estirarse, englobar la bacteria y por endocitosis, a través de una vesícula, meterla hacia adentro. Esto es lo que se llama, si lo que yo estoy endocitando es algo sólido, se llama fagocitosis. Si es algo líquido, se llama pinocitosis y en este caso no gasto energía. Y si es algo que necesita un receptor para poder ingresarlo, se llama endocitosis mediada por receptor. Y cuando es al revés, lo que yo quiero es sacar algo de la célula, por ejemplo, una vesícula de transporte que la quiero sacar con una hormona dentro, lo que voy a hacer es una exocitosis. Cuando una vesícula alcanza la superficie de la célula, la membrana se fusiona con la membrana celular y expulsa su contenido al exterior. Estos son ejemplos de endocitosis, lo que les decía recién, algo que tengo que ingresar, la membrana se pliega, ¿ven? Se forma una vesícula, se corta la membrana y endociteo, metí algo hacia el interior de la célula. Cuando yo, caso contrario, quiero eliminar algo de la célula, las vesículas se fusionan con la membrana, ven cómo se fusiona y lo elimina hacia el exterior. ¿Por qué pueden hacer esto? Por eso que hablábamos al principio de la clase, que todas las membranas celulares son iguales. La membrana de una vesícula es igual que la membrana plasmática, es igual que la membrana del retículo endoplasmático rugoso, liso, etc. Los componentes son los mismos. Y eso les permite de alguna manera, fíjense cómo esta vesícula se mezcla con la membrana y libera el contenido. O esta vesícula se puede formar hacia el interior. Ejemplos de endocitosis, cuando lo que ingresa es líquido, se denomina pinocitosis, como en este caso. En realidad son algunos solutos disueltos en líquido, pero siempre hacia adentro, ¿sí? Cuando lo que se ingiere es algo sólido, ¿sí? Por ejemplo, una bacteria, englobo la bacteria y se forma fagosoma, ¿sí? Y se llama fagocitosis.
Y cuando lo que yo ingiero necesita receptores, alguien que le tenga que tener una señal para poder ingresar, que es el caso de colesterol, por ejemplo, algunas hormonas, se llama endocitosis mediada por receptores. Más de lo mismo, fíjense el transporte por vesículas, cómo englobamos y formamos una vesícula y llegamos a lo que decíamos el lisosoma. Y esto último que se los dejé en la clase es un poquito lo que vimos de los glóbulos rojos, que ocurría cuando estaban en soluciones con mayor cantidad de soluto o con menor cantidad de soluto. Esta es la membrana del glóbulo rojo y este es el ejemplo típico de la solución que yo voy a administrar, que puede ser que tenga mucho sodio, mucho cloro, que sea solamente agua. De acuerdo a lo que tenga esa solución, va a ser el pasaje hacia adentro o hacia afuera del glóbulo rojo. Siempre la concentración de solutos a la que me refiero es de la solución, ¿sí? Isotónica, ¿sí? Teníamos, si este es mi glóbulo rojo, tenía la misma cantidad de sodios, fíjense, 2 sodios, 2 sodios, 4, 5 de agua, 5 de agua, 2 cloros, 2 cloros. Iso igual, misma cantidad de solutos en la solución que lo que hay dentro del glóbulo rojo. No pasa nada, el glóbulo rojo en perfectas condiciones. Solución hipertónica. La solución tiene más cantidad hiper de solutos. Cuenten 1, 2, 3, 4, 5, 6 sodios contra 2. No sé cuántos cloros contra 2, ¿sí? Ven que tiene mucha más cantidad de solutos la solución que lo que hay adentro. Y acuérdense que siempre, ¿sí? El soluto arrastra el agua, por lo tanto el agua que tenía el glóbulo rojo tiende a salir. ¿Qué pasa con este glóbulo rojo? Se achicharra o crepita o se crena. Último caso, solución hipotónica. Hipo, poco soluto. Fíjense, 2 sodios y fíjense cuántos sodios hay adentro. Si hay mucho más sodios adentro, el agua tiende a entrar, ¿sí? Por ósmosis. Si entra el agua, puede ser que este glóbulo rojo se hinche hasta explotar. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. Terminamos de comprender los conceptos de membrana y terminamos de comprender los conceptos de cómo se da el pasaje de sustancias gracias a esta membrana que es semipermeable y selectiva. Y vimos los tipos de transporte que se pueden dar a través de la misma. Bien, ¿preguntas? No, profe, quedó bastante claro. Yo no sé si alguno me puede, bueno, yo puedo poner el chat ahora. ¿Les quedó medianamente claro? Después ya cuando vayamos al práctico, eh, vamos a, van a ver que todo esto se va a clarificar. Es un tema bastante sencillo. eh, pero bueno, escucho si hay alguna pregunta, nos quedamos un ratito. Y si no, los libero. Betty, si querés, podés pausar o detener la grabación. Bien, detenemos la grabación. La detengo y ¿qué hago? Nada más, Carlos, la dejo ahí. Nada, nada, déjala ahí Bien. nomás.